valiente. Israel confía en su rey, rey amable, paciente y fiel, por él obtiene victoria y vence al enemigo cruel. Israel sigue marchando valiente, Israel sigue cantando a Cristo, porque Él es quien da la victoria. Jesucristo el Rey de la gloria. Israel confía en su Rey, Rey amable, paciente y fiel, por él obtiene victoria y vence al enemigo cruel. Aleluya, aleluya al Cordero, porque Él es el que nos ha guardado. Aleluya al Rey de los Reyes, Jesucristo quien da la victoria. Israel confía en su Rey, Rey amable, paciente y fiel, por él obtiene victoria y vence al enemigo cruel. Sea, hermanos, nuestra alabanza para la honra y la gloria de nuestro Dios. Decimos en la alabanza, hermanos, Israel es una iglesia imponente. No está hablando, hermanos, del país de Israel, no, está hablando de la iglesia del Señor. Israel, dice, es un rebaño potente. ¿Por qué, hermanos, tiene esa potestad? ¿O por qué es potente? Porque está lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y la fuerza, hermanos, y el poder de Dios está en la iglesia del Señor a través de un apóstol que Dios ha enviado en este tiempo. Decía una persona, hermanos, una ocasión, decía, ustedes están locos. Y lo siguen diciendo en este tiempo también. Ya no es tiempo de los apóstoles. Ya mentiras que haya hombres que Dios hable con ellos. Bueno, yo le decía, entonces tú no vas a ninguna iglesia. Ah, sí. Yo pertenezco a la iglesia pentecostal. Digo, ¿y quién habla allí? ¿Habla el diablo con ustedes o no? Ah, no, el pastor. Entonces el pastor es un hombre mentiroso. Le digo, y tú también. El hombre se me quedaba viendo, ¿por qué dices eso? Porque tú lo acabas de decir. Que tú dices que ya no crees tú y dices que ya no existe un hombre con el cual Dios hable con él. Entonces, si Dios no habla con el hombre, mentira tu pastor y mentira tú también. En la iglesia del Señor, hermanos, hay pastores, hay diáconos, hay encargados, hay obreros, pero ¿qué pudieran hablar estos pastores, estos diáconos, sin antes, hermanos, oír la palabra de Dios a través de su apóstol? ¿Qué pudiera decir tu hermano, hermanos, de Dios? No conocí yo a Dios primero, no, hermanos. Conocí primero a un apóstol. Y un apóstol de Dios me vino a traer las buenas nuevas de salvación. Este apóstol, hermanos, que subió al tercer cielo y oyó palabras inefables. Este apóstol que vio, hermanos, allá en el tercer cielo lo que se acumula en aquellos lugares, lo que habita en aquellos lugares, es el que nos ha venido a enseñar las cosas celestiales. Yo decía aquel hombre, hermanos, aquel hombre decía, pues tienes razón, en parte, dice, porque pues es cierto, si no hay un hombre que hable con Dios, entonces ¿cómo hablaría Dios con nosotros? Dice, muchas personas dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero yo te digo una cosa, ¿la Biblia sana?
La Biblia salva. Búscame un texto donde diga que la Escritura salva, y si tú me hallas un texto ahorita, yo me voy a tu iglesia. Pero no, pues no lo hay. Digo, pues yo te voy a enseñar muchos textos donde dice la palabra de Dios que la salvación viene a través de un siervo de Dios. Sí. Entonces, hermanos, este pueblo de Dios, ¿por qué es bendecido, hermanos? Porque hay un apóstol. Porque hay un apóstol. ¿Y sabes por qué esta iglesia es bendecida? Porque dijo el Señor, bendito el que te bendijera. Entonces, ¿de dónde viene nuestra bendición? Viene de un apóstol de Dios. O viene de Dios, pero ¿a través de quién? De un apóstol de Dios. Porque somos benditos ¿al qué, hermanos? Al orar. Somos benditos, hermanos, al honrar al que Dios, ¿qué cosa? Que Dios Ya honrado. envió. Los demás pueblos no pueden orar por un apóstol de Dios porque no lo tienen. Y tampoco se les ha dado, hermanos, a conocer de esto. Porque la bendición esta, hermanos, viene de Dios, ¿verdad? Entonces, sea nuestro Dios, hermanos, quien nos ayude en el nombre de Jesucristo. Voy a dar lectura a un salmo. Y después de la lectura de este salmo, le dirás al Señor que Dios bendiga a su santo apóstol. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Me preguntaba un hermano, y quiero que lo entendamos de esta manera. Me preguntaba un hermano, oye, hermano, dice, ¿y usted cree que salga el apóstol de Dios? ¿Y usted cree que el siervo de Dios se vaya a quedar mucho tiempo ahí? Le digo, mira, y lo quiero decir, hermano, los tiempos de Dios son perfectos. En el plan de Dios, en la historia que se está escribiendo de parte de nuestro Dios, ni va a durar más el apóstol de Dios de lo que es debido, ni va, hermanos, a salir antes de tiempo. ¿Cuándo es cuando va a salir el apóstol de Dios? El momento en que Dios ya lo tiene, ¿qué cosa? Señalado. Vuelvo a repetir, ¿cómo son los tiempos de Dios? Perfectos. Entonces, ni va a durar más de lo que Dios tiene planeado, ni va a salir antes de lo que, hermanos, de lo que uno piensa. Y te voy a decir, ¿por qué está sucediendo estas cosas? Me decía aquel hermano, pues si es el apóstol de Dios, ¿por qué está tardando tanto en su oración? Se han movido masas y vienen, y en su oración, ¿cuántos milagros se han hecho? Sí, hermano. Yo te digo, hermano, fíjatelo, y quiero que lo entendamos de esta manera. Cuando Dios mandó a Moisés a Egipto, ¿cuánto tiempo duró Dios para libertar a Israel? Luego el primer día, ¿no? Conforme a la palabra del Señor, hermanos, fueron más de 6, 7 meses, o el año casi, hermano. Conforme a lo que se estaba narrando, hermanos, en la Escritura. Y fíjate lo que te voy a decir, no lo pudo haber sacado Dios hermanos, en un momento. Ahora yo te quiero decir, ¿qué quería hacer Dios, hermanos? Mandándole las plagas, mandándole, hermanos, todas las cosas que les mandó. Quería Dios, hermanos, manifestarle al mundo y a Faraón que Israel, hermanos, tenía un Dios fuerte, poderoso, hermanos, y que nada ni nadie lo podía, ¿qué cosa? ¿No? Retener a la hora que Dios, ¿qué cosa? Le diese la libertad. ¿Qué está haciendo Dios en este momento también? ¿Tú crees que Dios no puede sacar al apóstol de Dios desde el primer día que cayó? Lo hizo con Pedro, ¿o no? Sí. No mandó, lo hizo con Pedro. Pero ¿qué quiere manifestar Dios en este tiempo? Quiere manifestarle al mundo que Nazón Joaquín es un auténtico apóstol de Jesucristo. Y que esta iglesia, decíamos, Israel, es un rebaño como potente. ¿Qué hay en este pueblo? Hay poder, hay fuerza, hermanos, de Dios. Porque el que lo guía, ¿quién es? El Espíritu Santo de nuestro Dios. Y Dios está manifestando. Van a pasar días, a lo mejor van a pasar meses. Pero ¿qué le está manifestando Dios al mundo? Su poder, así es, su gracia, su misericordia, su verdad. Porque viendo, hermanos, el apóstol de Dios lo encerró el hombre. ¿Y cuántos, hermanos, se detuvo el pueblo? ¿Ya no obró Dios? No, ¿cuántas almas se han añadido aún más al pueblo de Dios? Mostrándole al mundo, hermanos, que, hermanos, la gracia, la misericordia de Dios se halla en este pueblo único, santo de Dios, que es la iglesia, hermanos, la luz del mundo. Sí, amén. Hermanos, han creído en Nazón Joaquín aquellos 30,000, hermanos, nuevos hermanos. Sí, han creído. ¿Y qué han creído de Nazón Joaquín? Que es culpable, que es, hermanos, un hombre perverso. No, hermanos, han creído que Nazón Joaquín
es un hombre, hermanos, es un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Dios bendiga, hermanos, a su apóstol, le siga dando prosperidad allá donde está, triunfos, hermanos, y gloria. Ciertamente, a lo mejor en su carne pudiera haber un momento de aflicción, pero en sus cartas nos ha mandado, hermanos, que no nos entristezcamos, que no nos detengamos, que sigamos adelante, que Él está fuerte, y lo hemos sentido. Sí, amén. Sí, hermano, lo hemos sentido. Dios le bendiga siempre, cuide de él, siempre lo asista, siempre en el nombre de Jesucristo. Sí, amén. Dice, para la gloria del Señor. Sí, amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Oh Dios de Jacob, alzaros puertas vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzaros puertas vuestras cabezas, alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Para la honra y gloria del Señor. Vamos en palabras de oración, hermanos, invocando el nombre de Cristo Jesús. Sí, amén. Padre bendito en el nombre de su Hijo amado. Mi alma al comparecer, Señor, Delante de su presencia bendita, doblo mis rodillas, para pedirte Señor. un favor, tu santo. Brillado a sus plantas, Señor, vengo a Señor, suplicar que en mi este oración momento, en esta también hora, llegue ante Señor. su presencia. Él sabe que su pueblo Yo está vengo a orando por pedir él. el favor de su apóstol salvo. Él sabe, Señor, Varón que lleno de amor, de Señor, gracia y misericordia y salud Señor Jesús, espiritual para vuestras almas, Señor. canto en el trono de Dios. Sin duda, Señor, no dudamos que su apóstol esté consciente de que este pueblo ora, Señor, por él, y que constantemente estamos deseando, Señor, que usted le haga libre. Porque me ha Pero usted lo ha dicho en sus palabras. Usted, Señor, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, desconocemos, Señor, su obra, el propósito de esta obra que lleva a cabo, Señor. Lo cual sea en el nombre de Jesucristo, nos aumente la fe a nosotros. Cuide de su apóstol bendito, le dé confortación con su fuerza nueva, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, Señor. Sea propicia a nuestras almas. Y bendiga a su apóstol santo, dándole su alegría, hermano. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, se lo pedimos. Aleluya sea su gloria. Gloria a Cristo. Nosotros nos gozaremos, Señor. Levantaremos perdón a su santo nombre entre las naciones y diremos siempre dónde está su iglesia reunida. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Nos conceda también en estos lugares, Señor, proclamar su nombre en el nombre de Cristo. Bendita gracia. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Dios bendiga, hermanos, nuestra oración, la reciba delante de su presencia. Y, hermanos, nos conceda el Señor, mientras tengamos vida, siempre, hermanos, alabar su nombre, pero acordándonos, hermanos, de orar por el que Dios ha enviado. Sí, amén. Así lo dice, hermanos, el Salmo 75, versículo 15, y se orará por él continuamente. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. Vamos a entonar nuestra siguiente alabanza, 409. Oh Jehová, cuán grande es tu nombre. Codicia y aún ardiente desea mi alma los atrios de tu casa, oh Dios, que morar en la maldad. 409, hermanos, y lo hemos de entonar, y que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Oh Jehová, Cuán grande es tu nombre, codicia aún, ardiente desea mi alma,
que morar en la maldad. Cuán amables son tus moradas, oh Dios, que dan fuerza y valor y confortación a mi ser por tu Espíritu, Señor. Bienaventurados los que habitan en la casa del Rey de la Gloria, contemplando tu gloria de Dios y loando al Dios de bondad. Cuán amables son tus moradas, oh Dios, que dan fuerza y valor y confortación a mi ser por tu Espíritu, Señor. es mejor un día en tus atrios que 1000 años fuera de tu gracia. Escogería antes estar con Dios que habitar en la maldad. Cuán amables son tus moradas, oh Dios, que dan fuerza y valor y confortación a mi ser por tu Espíritu, Señor. mira, oh Dios, escudo y fortaleza. Hoy mi alma goza de tu gracia, habitando en tu casa, oh Dios, escuchando la voz de tu amor. Cuán amables son Tus moradas, oh Dios, que dan fuerza y valor y confortación a mi ser por tu Espíritu, Señor. Para la honra, hermanos, y la gloria del Señor. Sí, amén. Vamos una vez más en palabra de oración. Digámosle al Señor que Dios bendiga a nuestra hermana Alma, a nuestra hermana Eva, hermanos. Sí, amén. Mujeres, hermanos, que Dios ha bendecido, que las dio por esposas, hermanos, apóstoles del Señor. Pero que en este momento, hermanos, nuestra hermana Alma, quizás, hermanos, no sabemos sus sentimientos, sus sufrimientos, pero es una mujer, hermanos, compañera
¿verdad? Una mujer que es esposa, ¿verdad? Una mujer que ha sabido respetar, hermanos, ha sabido tomar su lugar estando con el apóstol de Dios, pero vuelvo a repetir, pero como esposa, ¿no lo extrañará? Sí, hermanos, como compañero, ¿no le hará falta a su compañero? Sin duda, hermanos, digámosle al Señor que Dios la bendiga, que Dios la fortalezca, sus hijos, sus hijas, hermanos, su nieta, su yerno, su madre, sus hermanos, todos. Digámosle al Señor que Dios los bendiga, a todo el cuerpo ministerial, no pasando por alto al hermano José Manuel, que hermanos se acuerda mucho de ustedes, siempre pidiendo la oración por ustedes. Dile al Señor que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde a su compañera. Pidámosle al Señor por todos los batallones y acuérdate de su palabra de esta mañana. Sí, amén. Hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús. Bendito mi Padre celestial. Padre bendito, Mi alma le compadecer su delante Hijo de ti, amado, Señor. Señor. Delante de su presencia nuevamente doblo mis rodillas para darle la honra y la gloria a su nombre santo. Vengo a rogar el favor, Señor, de la compañera bendita de su apóstol, nuestra hermana Alma. Deseamos, Señor, que usted la conjure, que usted la construya, Señor, y le dé fuerzas a cada día en el nombre de Jesucristo. Gozo, paz, alegría en su casa, Señor, su hijo, sus hijas, su nieta, su yerno. Cada uno de ellos, Señor, usted los bendiga y los guarde en el nombre de Cristo. Bendiga también a nuestra hermana Eva, su madre. Madre, sin duda se aflige, Señor, por su hijo. En el nombre de su hijo amado le rogamos que cuide de ella también, la fortaleza. Sus hermanos, sus hermanas en la carne, Señor, los guarde y los bendiga. A todo el cuerpo ministerial, Señor, sea con ellos, su espíritu de amor y gracia los acompañe. Desde el consejo de obispos, Señor, a todo pastor encargado, diácono, Señor, de la iglesia, que es nuestro hermano José Manuel Martínez, su esposa, sus hijos, su colme y su madre, su bendición santa cada día. Bendiga a cada uno de ellos, a todos los batallones. Acuérdense, Señor, de poner palabras en esta mañana y que sea su Espíritu Santo que venga a edificar vuestros corazones en el nombre de Jesucristo. Amén. Sea nuestro Dios, hermanos, quien tenga bien en recibir nuestra, hermanos, consagración de esta bendita mañana que hemos hecho. Vamos, hermanos, con la ayuda del Señor a empezar a nuestra explicación de esta mañana, que, hermanos, por orden del hermano, nuestro hermano José Manuel, pues él decía, hermanos, este es el tema que se va a hablar. Y, hermanos, sea nuestro Dios quien nos ayude en el nombre de Jesucristo. Pero antes, hermanos, si tú me permites, yo quisiera que el hermano José, él me decía desde la vez pasada que queríamos leer un capítulo. Dígale, hermano, que lea el 23, el capítulo 20, el Salmo 23, por favor, en el nombre del Señor. Con la ayuda del Señor, hermanos, hemos de hacerlo, ¿verdad? Todo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Y luego ya tomaremos nuestros asientos en el nombre de Jesucristo. Salmo 23. Sí. Yo leo. Sí, hermano. El Salmo 23, Salmo de David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de Gloria al Señor. gozo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezarán mesa delante de Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Bendito Dios. delante de mí preservaría de mis angustias, dolores, ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Gloria al Señor. Ciertamente el bien y el mal
el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Dios le pague, mi hermano. Para la honra y la gloria de Jesucristo. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias. En la carta, hermanos, de San Juan, el primer capítulo, dice, hermanos, el versículo 7, y tomarán sus asientos, mis hermanos. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, sea Amén. para la honra y la gloria de nuestro Dios. Tomen sus asientos en el nombre del Señor. Mira, hermanos, vamos a tratar, hermanos, de platicar, de entender, hermanos, el propósito de, hermanos, de esta plática. Me decía el hermano José Manuel, dice, hermano, yo quisiera que al empezar usted a estudiar esto, hermanos, prepararse, hiciera su oración, se encomendara a Dios, dice, porque esta Santa Cena será una Santa Cena inolvidable. Y yo me ponía a pensar, hermanos, bueno, todas las Santas Cenas, hermanos, a las que hemos asistido, han tenido su hermanos, su valor, su bendición. Tenemos recuerdo de cada una de ellas, porque en cada Santa Cena hemos recibido, hermanos, grandes bendiciones. Sí, amén. Pero decía, hermanos, platicando con nuestro hermano, decía, miren, es una Santa Cena que no sabemos, dice, pero a lo mejor, sea que el siervo de Dios la dirija desde la cárcel, sea que el siervo de Dios la dirija desde una casa o el Señor. Desconocemos, hermanos, el propósito de Dios. Pero la iglesia tiene que estar consciente. Fíjate lo que te voy a decir, hermanos, lo que decía el hermano. No solamente pensando que el apóstol de Dios está, hermanos, en ese lugar privado de su libertad. No, hermanos, sino pensando en nuestras almas. Pensando en lo que nosotros vamos a recibir. Si es que, hermanos, permanecemos, hermanos, en comunión unos con otros. Porque ese ha sido el consejo del apóstol de Dios. Y hermanos, te voy a decir, cada uno de nosotros tenemos la esperanza de que, hermanos, en esta Santa Cena, pues, hermanos, toda la iglesia dice, ojalá y si el siervo de Dios ya esté fuera, ojalá y que el siervo de Dios tenga libertad. Hermanos, enfocados en la, ¿cómo te diría? Pues sí, en la libertad. ¿Y es malo esto? No, hermanos. ¿Es de qué cosa, hermanos? Pues es de bendición, tener en mente siempre, hermanos, al apóstol de nuestro Dios, que la iglesia así piense. Pero el consejo del apóstol de Dios a nosotros, ¿cuál ha sido? Que la iglesia se mantenga activa, que la iglesia se mantenga firme. ¿En qué cosa, hermanos? En las cosas que Él nos ha enseñado a través de la palabra que Dios le ha revelado. Y su palabra, hermanos, que nos ha enseñado el apóstol de Dios, nos ha venido a dar una enseñanza, que, hermanos, el mundo no es nuestro hogar, que nosotros aquí vamos solamente, hermanos, de pasada, que nosotros solamente vamos de paso, somos peregrinos, pero que debemos dejar, hermanos, un testimonio, hermanos, limpio. Debemos de vivir una vida recta, justa, delante, hermanos, del mundo, delante de nuestro Dios, para que los hombres, al ver vuestras buenas obras, van a glorificar a Dios, que está en el reino de los cielos. Ahora te voy a decir, hermanos, yo quisiera entender, fíjate lo que te voy a decir. Un hombre por ahí, hermanos, platicando, decía, yo no entiendo, dice, a ustedes quién les dijo que la Santa Cena se debe de hacer en tal lugar, o por qué la tienen que estar celebrando cada año, o cada que al apóstol de Dios, a su dirigente se le ocurre, y allá van. Y yo me ponía a pensar, si Cristo nunca celebró, o sea, dice, Cristo celebró, puso la Santa Cena, pero Él dijo, cuantas veces la hicieres, la harás. Y aquel hombre, hermano, es una revolución. Yo le decía a esta persona, ¿no? Mira, cuando no se entienden las cosas de Dios, hermanos, el hombre cae hermanos, en una tiniebla. Y yo te voy a decir una cosa, fíjate, hermano, pónganme atención en esto, porque quiero que se grabe bien. Desde que el Señor Jesucristo, hermanos, nació y tuvo uso de conciencia
y pudo el Señor moverse sobre la haz de la tierra, hermano, el Señor celebraba también la Pascua. ¿Desde cuándo celebraba el Señor Jesucristo la Pascua? Desde que Él tuvo, ¿qué cosa? Conciencia. Conciencia. Aquel hombre me decía, mentira, la Pascua, el Señor Jesucristo, Él estableció la santa. No, mira, dice la Escritura, hermano. Yo decía que el hombre, mira, la Escritura narra y dice que venían de camino y por allá se extravió el Señor Jesucristo. Y su padre, su madre tuvieron que regresar a buscar a Cristo. ¿De dónde venían? ¿A dónde habían ido, hermanos, Cristo y su familia? A la iglesia. Habían ido en ese tiempo a celebrar la Pascua. Sí, amén. ¿Sí me doy a entender? Y luego dijo el Señor una ocasión, dice, ¿cuánto he deseado yo celebrar esta Pascua con ustedes? Y te voy a decir una cosa, no hablaba de la Pascua, hermanos, que el pueblo de Israel celebraba. Él hablaba, hermanos, ya del cumplimiento santo. ¿A qué cosa? A lo que iba a quedar establecido por Él sobre la haz de la tierra. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Qué era lo que, hermanos, qué era lo que el pueblo de Israel, hermanos, hacía memoria en aquella Pascua? Quiero que cooperemos. ¿De qué, hermanos, qué era lo que festejaba? ¿O qué era lo que, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, hacía memoria de aquello? De la iglesia Israel, verdadera. Fíjate lo que les voy a decir. El celebrar la Pascua era conmemorar algo. Era, hermanos, acordarse de algo. A ver, ¿para qué hacemos nosotros la Santa Cena? Pero ¿de qué nos acordamos? ¿De qué hacemos memoria? Hermanos, hacemos memoria de que un día éramos esclavos. ¿De qué? Del pecado. Y que a través del sacrificio que hizo Cristo, ¿qué alcanzamos nosotros? Libertad. La salvación. A ver, alcanzamos libertad. ¿Limpieza de qué, hermanos? Fue nuestra alma rescatada ¿de dónde, hermano? Del pecado. ¿De las garras de quién? Ahora, ¿qué celebraba, hermanos, Israel también, hermanos, en la Pascua? La libertad que tuvo ¿de qué? ¿Te acuerdas? De parte de Dios. A ver, Fiana, ¿qué celebraba, hermanos? ¿Qué celebraba, Fiana, Israel en la Pascua? De la libertad. A ver, ¿de quién fueron esclavos? ¿Quién los tenía esclavizados? ¿Quién los estuvo subyugados, hermanos? Egipto. Que habiendo llegado, hermanos, dice la palabra del Señor, habiendo llegado, hermanos, el pueblo de Israel a aquellos lugares de Egipto, porque estaba José, que era el segundo hombre más grande, hermanos, de Egipto. Después de Faraón, José era el hombre más, ¿qué cosa? Más grande. Y Israel gozaba de qué cosa, hermanos? Gozaba de los beneficios del pueblo de Egipto. Pero habiéndose levantado otro faraón que desconoció, hermanos, al pueblo de Israel, desconoció a José, hermanos, desconoció los beneficios que tenía Israel, los toma por esclavo. ¿Cuánto tiempo, hermanos, duró, hermanos, el pueblo esclavizado? Más de 430 años, hermanos. Allá estuvo el pueblo esclavizado, hermanos, de Israel, haciendo su voluntad. Lo que ellos querían. No, hermanos, sujetos a hacer lo que quieran, hermanos. Lo que otros, ¿qué cosa? Los pisotearon, los tenían pisoteados, hermanos, les mataban a sus hijos. Hermanos, abusaban de sus mujeres. Hermanos, y digo en este sentido, no, hermanos, abusaban en el sentido de que eran los hombres maltratados, hermanos, llevados a hacer trabajos duros que los hombres de Egipto no querían ni siquiera qué cosa, acercarse a ellos. Vivía el pueblo de Israel, hermanos, esclavizado, hundido, hermanos, en una esclavitud de muerte donde, hermanos, ¿cuánto valor tenía su vida? Tenía valor el israelita, hermanos, tenía valor, hermanos, el hombre israelita en Egipto. No, si les mataban a sus hijos antes de qué, o después de nacer, ¿qué hacían? Tan pronto nacían y les mataban a aquellas criaturas, hermanos. Vivió el pueblo de Israel una qué cosa, hermanos, una esclavitud. Una esclavitud donde el pueblo de Israel, hermanos, ¿cuántas veces clamó a Dios? A ver, entendamos, ¿cuántas veces le rogaría al Señor? ¿Cuántas veces alzaron sus ojos al cielo? Y hermanos, fíjate, estamos hablando 400, ¿qué cosa? Más de 430 años, y el pueblo de Dios clamando, y no recibían, ¿qué cosa?
¿Cuántos de aquellos hermanos que conocieron a Dios, que conocieron al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Cuántos de aquellos imploraron a Dios, hermanos, y murieron en ese lugar implorando la bendición de Dios, la libertad? Y no se las, ¿qué cosa? No se las concedió el Señor. Murieron allí, hermanos, esclavizados, golpeados, maltratados, hermanos, y fueron haciendo nuevas generaciones en el pueblo de Israel que fueron desconociendo a quién. Fueron desconociendo a Dios. Hermanos, ¿a qué les enseñaba el pueblo? ¿Qué aprendieron del pueblo de Egipto estas nuevas generaciones? Aprendieron a qué, hermanos, a adorar ídolos, la idolatría, porque eso es lo que empezaron a ver. ¿Quién les enseñaba del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Si la mayoría estuvo, ¿qué cosa? Más de 400, vuelvo a decir. ¿Cuánto pudo haber durado, hermanos? El más viejo, hermanos, viejo de los antiguos de ese lugar, ¿existiría? Para haberles enseñado. No, hermanos, pero sin embargo así clamaban. Se acordaban entre ellos porque sin duda recibieron la enseñanza. Mira, hay un Dios, el Dios del padre Abraham, nuestro padre, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Mira, el Dios de nuestro padre, nuestro patriarca, que es Job. Sin duda las tribus, hermanos, clamaban, tuvieron esa enseñanza. Llegó el momento, hermanos, en que Dios les da la libertad, hermanos. Manda a Moisés, a un hombre, hermanos, que hasta era tardo para hablar, o sea, que era tartamudo. ¿Tú crees que Faraón veía, hermanos, una amenaza en Moisés? No. Cuando llegó, hermanos, quizás Moisés ahí, y a lo mejor hasta le conocía. Y no digo a lo mejor, le conocía porque fue criado en la casa de ellos, de los faraones, hermanos. Y le conocieron que era un hombre, hermanos, tardo para hablar. Y cuando llegó Moisés se atemorizó Faraón. No. Y empezaron a llegar las plagas y tuvo miedo, hermanos, Faraón. No. ¿Hasta cuándo fue, hermanos, que Faraón dobló sus manos? Hasta que mandó la plaga de muerte el Señor. Y esa plaga fue cuando les mató los primogénitos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, hermanos, empezó el faraón, ablandó su corazón y le dio salida al pueblo de Israel. ¿Cómo salió el pueblo de Israel de aquel lugar? ¿Con tristeza? No, contento. Hermanos, ¿se sentían afligidos? No, hermanos, pero vuelvo a repetir, voy a decirte una cosa. ¿Pero a dónde iba este pueblo? Si no tenían tierra, no tenían nación. A ver, no tenían una nación, hermanos, ¿a dónde llegar? De decir, los hermanos, los israelitas, ya nos libertamos y vamos a volver a nuestra nación. ¿Cuál nación? Ahora te voy a decir, hermanos, pero sin embargo Dios le hizo una promesa, hermanos, a Moisés, ¿verdad? Les iba a heredar una nación, hermanos, donde fluía, donde abundaba, ¿qué cosa? Leche y miel. Una nación, hermanos, que ya la habían visto. No. Pero, hermanos, aquellos que salieron con esa fe, teniendo, hermanos, esa fe, en esa esperanza de que iban a recibir de parte de Dios aquellas promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, muchos de ellos iban como, hermanos, confiados. Muchos de ellos iban contentos, hermanos, porque de parte de Dios iban a recibir una ¿qué cosa? Una herencia. Ahora te voy a decir, pero al transitar, hermanos, el pueblo de Israel, cuando iba, hermanos, de camino, muchos de ellos también empezaron a ¿qué cosa? A dudar. A flaquear, a dudar. ¿Y qué hizo el Señor con ellos? Los dejó postrados, ¿en dónde, hermano? En el desierto. ¿Por qué causa? Porque dudaron. Porque no fueron fieles, no fueron, hermanos, firmes a ese servicio santo que de parte de Dios, ¿qué cosa? Tenía, hermanos, el israelita que hacer. Pero vamos diciéndonos, se estableció aquella Pascua, hermanos, del pueblo de Israel desde aquellos tiempos, desde que Dios le da, hermanos, el mandamiento a Moisés y le empieza a decir que se iba a celebrar la Pascua. Se iba a celebrar, hermanos, se iba a hacer memoria de ¿qué cosa? De la Pascua. Se iba a hacer memoria de esa libertad. Sí.
hermanos, que salieron con brazo fuerte. ¿De dónde, hermanos? De la esclavitud. Que, hermanos, había sido el Espíritu de Dios quien los había, ¿qué cosa? Sacado. Libertado. Sí, amén. Y no los libertó, hermanos, no los sacó, hermanos, con violencia. No. ¿O sí? Tuvo el pueblo de Dios que usar de espada. Tuvo el pueblo de Dios que entrenar para salir a la batalla. No, hermanos. Siendo un pueblo esclavo, hermanos. Un pueblo que no conocía de armas. Un pueblo que no conocía de hermanos, de guerras. ¿Qué hizo, hermanos? El Señor les dio la libertad. Qué vergüenza para Faraón. Decía el apóstol en una ocasión, qué vergüenza para Faraón, que los demás naciones, ¿cómo le iban a creer a Faraón que se había abierto el mar en 2 pedazos? Al platicar, oye, el rey de Persia, rey de Asia, rey de fulano, mira, el pueblo, me venció este pueblo porque yo vi maravillas. Mira, las aguas, el río se convirtió en sangre. ¿Le iban a creer? No. ¿Quién lo vio? Lo vieron ellos. Pero ¿cuántas naciones vinieron a investigar, sí, a ver lo que estaba pasando en Egipto? Nadie. Fue una, ¿qué cosa, hermanos? Una vergüenza para Faraón. ¿Qué sentía Faraón en su corazón hacia los israelitas? Amor. No. Sentía, hermanos, gusto, alegría. Si los odiaba, si antes de que pasaran estas cosas no eran aceptos en su corazón, pues después de estas cosas, ¿qué sentiría Faraón hacia ellos? Sí, Más odio, hermanos. Más coraje. porque se les molestó. Si estuviera en la mano de Faraón volver a tomar al pueblo de Israel, ¿qué crees que hubiera hecho? ¿O qué iba a hacer cuando salió tras ellos? Los iba a destruir, los iba a matar, porque ya llevaba, ¿qué cosa? Ahora, Ya llevaba en pensamiento en sí, el corazón. ahora pónganse a pensar. Nosotros también, hermanos, nos libertó el Señor, hermanos, de ese Egipto espiritual. Allá estaba el faraón llamado Satanás, nos tenía, ¿qué cosa? Esclavizados, nos tenía, hermanos, subyugados, nos tenía pisoteados, humillados. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó, hermanos, un apóstol también. Sí, amén. Así es. Hermanos, mandó, hermanos, un hombre con autoridad y nos ha rescatado de ese Egipto espiritual. Y también, hermanos, fíjate lo que te voy a decir, se quedó muy contento, está muy contento ese faraón porque nos dio la libertad del Señor. No. A ver, ¿qué hizo, hermanos, faraón cuando salió el pueblo de Israel de Egipto? ¿Se quedó cruzado de brazos? No, dice que faraón salió tras de ellos. Pero Dios, a través de muchos milagros, de muchas maravillas, los fue llevando ¿a dónde, hermanos? Al triunfo, a la victoria. Pero ¿quiénes fueron los que llegaron a esos triunfos? ¿Quiénes fueron los que recibieron la promesa? Los que dudaron, los que, hermanos, vivieron conforme a lo que habían aprendido en Egipto. No, hermanos. ¿Te acuerdas que subió Moisés al monte Sinaí, hermanos, allá? Y duró 40 días, 40 noches allá arriba. Y hermanos, y mientras Moisés estaba recibiendo los mandamientos de Dios, ¿qué hizo el pueblo acá? Estaban impuestos a la idolatría. Conocían de idolatría. Dice que se hicieron un becerro de oro, hermano. Y empezaron a ofender ¿a quién? Adiós. A tal manera que Dios vio aquello y le dijo a Moisés, desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Habían guardado, hermanos, habían valorado lo que Dios había hecho con ellos. No. No, hermanos, el pueblo se corrompió. Y vino, hermanos, llegó Moisés y viene el Señor, viene por orden de Dios y el celo de Moisés, hermanos, que invadía su corazón. ¿Qué hizo con aquellos, hermanos? Idólatras. Los mató. ¿Recuerdas que Dios dijo, los que estén con Jehová a mi lado y los que estén hacia allá? Y cada, hermanos, ¿qué hizo el mismo pueblo con aquellos idólatras? Los mató, hermanos, porque era una ofensa la que habían hecho delante de quién. Fíjate, todas esas cosas que pasó el pueblo de Israel en el transcurso de Egipto a Canaán, que fue la tierra prometida que Dios les dio, hermanos, pasaron una similitud de qué cosa. Una similitud de eventos, hermanos, en el que el pueblo de Dios tenía que hacer memoria de lo que Dios había hecho con ellos. Ahora, estableció Dios la Pascua. Y le dio la orden a Moisés, que el pueblo iba, hermanos, no recuerdo a tu hermano para no tardarnos, pero le estableció las fechas en que, hermanos, el pueblo de Dios iba a qué cosa. Iba a hacer memoria de la libertad que había recibido de quién, hermanos. Sí, amén. De parte de Dios.
porque había sido el pueblo esclavizado, había sido el pueblo, hermanos, humillado, pisoteado, subyugado por un, hermanos, extranjero, por un enemigo. Ahora te voy a decir, hermanos, nosotros también en este tiempo, vuelvo a repetir, fuimos hermanos, fuimos esclavos, y fue, hermanos, aquel Moisés espiritual, hermanos, el apóstol de Dios, vamos a llamarlo así, fue, hermanos, y nos rescató de esa, hermanos, de esa esclavitud, del pecado, hermanos, donde vivíamos cada uno de nosotros. Y de las tinieblas nos trajo Dios ¿a dónde, hermanos? A su luz admirable. Por eso está diciendo el Espíritu de Dios, hermanos, vamos a platicar, dice, hermanos, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A ver, fuimos llamados, fuimos invitados a la Santa Cena en este tiempo. Ya, hermanos, te platicó tu hermano más o menos un poco de la historia, hermanos, porque como decía el apóstol de Dios, soy una persona que cuando me gusta hablar de un tema, dice, recurro al bosquejo, a la historia, porque aquella historia, aquel bosquejo fue escrita hermanos, para enseñanza de este pueblo, así lo dijo el apóstol de Dios. Entonces, hermanos, ya vimos una parte de la historia de aquello, hermanos, espejo, de aquella bosquejo que aconteció en aquellos tiempos para que nosotros entendamos que es, fíjate, hermano, y vamos a entenderlo. Fuimos llamados, hermanos, para hacer luz, y ahora, hermanos, muy amados, ahora somos hijos ¿de quién? De Dios. Sí, amén. Y el mundo, hermanos, ¿lo entiende? No. No todos. No todos lo entienden. Ahorita, hermanos, la mayoría de las... Y te voy a decir, y quiero decirles, hermanos, y estaba examinando tu hermano, la mayoría de las religiones que no son de Dios, nos llaman secta, nos llaman que somos ciegos, y empiezan, ándeles por no leer la Biblia, y eso les pasa, y hay quien donde dice la Escritura que se tiene que alabar un hombre, y hermanos, eso dicen todas las, ¿qué cosas? Los que no creen. Todos los hermanos, los que son contrarios a qué, hermanos, a las cosas de nuestro Dios. Pero hermanos, son y decía una persona, pero voy a creer, hermanos, todos tienen la Biblia, ¿no? Hermanos, no les ha amanecido. Y te voy a decir una cosa, hermanos, entendamos esto. Nosotros hemos traído de las tinieblas, hemos sido traídos de las tinieblas a esta luz para vivir en luz, para hacer la voluntad de quién, hermanos. Ya no para hacer la voluntad de nuestra carne, la voluntad del diablo, no. Ahora hemos sido traídos para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y a través de la enseñanza que un apóstol de Dios nos va día con día, ¿qué cosa? Gloria a Dios. Sea en presencia, sea de palabra o sea en carta, hermanos, pero nos ha ido, ¿qué cosa? Instruyendo, nos ha ido enseñando que este pueblo debe de vivir en qué cosa, hermanos, en luz. Porque somos la luz del mundo. ¿Que se habla para bien? Sí. Y se va a hablar para mal también. Porque no todos están predestinados para qué cosa. Dijo el Señor una ocasión, hermanos, hay de los que, hermanos, sirven de estorbo, pero es necesario que qué cosa, que los haya. Si no, estos días no serían acortados. Entonces, hermanos, ¿cómo valoraría yo la bendición de nuestro Dios si no conociera el mal? ¿Sí me doy a entender? Entonces, porque conozco el mal y porque me ha castigado el mal y porque he sufrido en el mundo, ahora valoro lo que Dios ha hecho en mi vida. Y hermanos, tomo valor y le puedo dar un valor esencial a las cosas de Dios porque hago comparación de lo uno y de lo otro y hallo que en el pueblo de Dios mi vida ha tenido una prosperidad, he tenido una bendición de parte de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí me doy a entender? Y que en el mundo, hermanos, mis lágrimas no tenían, hermanos, consuelo, mi sentimiento, perdón, mi tristeza no tenía, hermanos, no recibía confortación. En mis angustias, hermanos, no había, hermanos, quien me confortara. Pero fuimos traídos, hermanos, del mundo, fuimos traídos de un mar de maldad, dice una alabanza, fuimos traídos de un mar de maldad a esta casa espiritual, a esta iglesia, a este pueblo de Dios, ¿para qué cosa, hermanos? Para vivir una vida justa, una vida santa,
hermanos, una vida, hermanos, no inventada por el hombre. Una vida, no, hermanos, no enseñada a través de qué, hermanos, de pensamientos humanos, no. Porque aquí Dios no va improvisando nuestra vida. A ver, otra vez, Dios no va ¿qué? No va improvisando sus mandamientos. No va Dios improvisando. Pues ahora se me ocurrió hacer esto y veo que y lo vamos a hacer. No, hermanos. Sino que esta historia, ya qué cosa. Esta historia se está relatando, pero ya estaba escrita ¿en dónde? En el plan de salvación de nuestro Dios. ¿Sí me doy a entender? Sí, amén. Ahora, hermanos, ¿a base de qué nos libertó el Señor, hermanos? ¿A base de qué, hermanos? Fuimos comprados del mundo, hermanos. Fuimos arrebatados de las garras de Satanás. Porque costó un precio. Nuestra vida, nuestra alma, hermanos, se pagó un rescate. ¿Y a base de qué? De la sangre de A base de la... Jesucristo. Ahora te voy a decir, cualquier precio, cualquier sangre. No. Fíjate lo que te voy a La decir. sangre santa. Dice la palabra del Señor que Abraham, dice, vio mi día y se gozó. A ver, ¿cuándo vio Abraham el día de Jesucristo? ¿A qué se refería lo que decía Abraham? Abraham dice, lo dijo el Señor Jesucristo. Abraham vio mi día y se gozó. A ver, ¿cuándo vio Abraham el día? ¿De qué se gozó Abraham? ¿Sí me doy a entender? A ver, ¿de qué se gozaría Abraham? ¿Y cuándo vio el día de Jesús? Si habían pasado más de 12 generaciones de Abraham a Jesús. ¿Dónde vio el día Abraham? ¿O de qué? ¿A qué se refería? Hermanos, fíjate lo que te voy a decir. Vuelvo a repetir porque aquello es un bosquejo de lo que hoy, ¿qué cosa? Estamos viviendo. Le dijo Dios a Abraham, sacrifícame a tu hijo. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Uno. Uno. A ver, no. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? De la prometida, de la esposa. ¿Cuántos hijos tenía? Solamente uno, el unigénito. ¿Y qué le dijo Dios? Sacrifícame a tu unigénito hijo. Y Abraham obediente. ¿Qué hizo Abraham? Allí, hermanos, puso aquel altar, puso la leña, acomodó todo. Hermanos, sin duda aquel joven con miedo, si tú quieres, y al no ver que llevaban un cordero o algo, empezó a decir, papá, a lo mejor le dijo, estás todo, pero el cordero. Y hermanos, el amor del Padre, Dios proveerá. ¿Qué le digo? Te voy a agarrar. No, ya se estaba manifestando el amor de quién, hermanos. ¿Qué desearía Abraham, hermanos, en su hijo? Sacrificarlo, matarlo, así como Dios, sin duda, hermanos, pero él era, en su fe, él era obediente a quién. Él sabía que Dios le podía dar a su hijo aún de dónde. Aún de la muerte se le podía volver a qué cosa. Adán. Pero ahí estaba Abraham viendo el día de quién. El día del Señor. A ver, el día del Señor. ¿Sí me doy a entender? Sí, amén. El unigénito Hijo de Dios fue sacrificado para que... Sin embargo, fíjate lo que dice el Señor. Le dice Dios a Abraham, mira, párate, no mates a tu hijo. Y ya, hermanos, Abraham le dice a Dios, al Espíritu de Dios, está todo preparado. No es posible que yo no te pueda ofrender, dar una ofrenda o un sacrificio. Y dijo, hermanos, entre aquellos matorrales había un cordero. Allí dice, sacrifícame ese cordero. Y ese cordero, hermanos, alegrará. O hermanos, ese cordero, hermanos, al sacrificar ese cordero, hermanos, ¿qué hizo Abraham delante de Dios? Sacrificó aquel cordero y fue recibida su ofrenda como qué cosa, como grato olor de suavidad. Ahora te voy a decir, Abraham vio el día de Jesús y se gozó. Sí, porque vio la misericordia de Dios en quién. A ver, ponme atención, hermanos. ¿Qué tuvo Dios de Isaac? Misericordia. No lo sacrifiques, espérate, allá está aquel cordero. O sea, hermanos, nosotros como hijos de Dios, Sí. reos éramos de muerte. Así es. Merecíamos la muerte, el sacrificio, hermanos, ser atormentados, ser, hermanos, golpeados, si tú quieres, ser injuriados. Pero no quiso el Señor, hermanos. Dijo el Señor, no, aquí está este cordero.
Y allí, hermanos, tomó aquel cordero llamado Jesús y lo llevó al sacrificio para pagar, para que, hermanos, este cordero con su sangre nos limpiase y Él pagara nuestras culpas. A ver, me doy a entender, hermanos. Sí, amén. Grande precio. ¿Qué sentiría, hermanos, Abraham al ver a su hijo con vida? Sin duda, hermanos, cuando ya Dios le dice, mira, no le mates, no le sacrifiques, mira, ahí está aquel cordero. Hermanos, ¿qué sentiría Abraham, hermanos? Hermanos, una alegría, un alivio al ver que, hermanos, pero tomó aquel cordero, hermanos. Y lo puso hermanos, en el sacrificio. Y sacrificó aquel cordero en lugar de qué cosa, hermanos. De su hijo. De su hijo. Así nosotros, hermanos, ¿qué hizo el Señor? Quiero que lo entendamos, hermanos. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Por nosotros. Prefirió. Dio su vida por nosotros. A ver, ¿qué parte, hermanos? ¿Qué parte tenía ese cordero con Abraham e Isaac? ¿Venía con ellos? No. No. ¿De dónde salió ese cordero? Dios lo dio. ¿De dónde venía ese cordero? ¿Lo llevaba Abraham? ¿Lo llevaba Isaac? No, dice que solamente llevaban. Por eso, hermanos, Isaac le hizo la pregunta, hermanos, a Abraham: Padre, llevamos leña, llevamos esto, llevamos aquello. Y el cordero, Dios proveerá. Así también, hermanos. Si tú entiendes lo que el Espíritu de Dios nos está hablando, vas a valorar más la vida del apóstol de Dios. Vas a valorar más primeramente la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, pero la vida del apóstol de Dios. Y te voy a decir una cosa, hermanos. Vuelvo a repetir, quizás, hermanos, Isaac no lo entendía, viendo, pues llevamos todo, pero el cordero. Y cuando dice Dios proveerá, ¿y qué proveó Dios? Proveyó el cordero. Y en lugar de sacrificarlo a Él, se sacrificó lo que Dios, ¿qué cosa? Ahora, hermanos, también el hombre, hermanos, nosotros como hombres éramos dignos de muerte, hermanos, reos de muerte. Merecíamos la condenación. Merecíamos ser castigados, hermanos, merecíamos ser, hermanos, todo lo que padeció el Señor lo merecíamos cada uno de nosotros. Y quizás íbamos caminando, quizás iba este pueblo o esta gente, hermanos, íbamos sin entender, sin saber, hermanos, lo que iba a acontecer. Pero Dios proveó un cordero manso, humilde, un cordero santo, hermanos. Un cordero, hermanos, que fue sacrificado para que tu alma, para que tus pecados fuesen, ¿qué cosa, hermanos? Fuesen perdonados. Ahora gozamos, hermanos, de una libertad. Ahora gozamos de una esperanza. Ahora gozamos de la presencia de Dios. Ahora gozamos de las bendiciones de Dios. Pero también Dios ha establecido, ¿qué cosa, hermanos? Un memorial sagrado. Lo estableció lo estableció a Israel. Sí. ¿Qué tenía que hacer Israel cada año, hermanos? Recordar. ¿Qué cosa iba a recordar Israel? La libertad, lo que, hermanos, Dios había hecho con ellos para sacarlos ¿de dónde? De la esclavitud, de allá donde estaba el pueblo subyugado, hermanos, donde no tenía voluntad propia. Ahora te voy a decir, hermanos, también nosotros fuimos libertados ¿de dónde, hermanos? De ese Egipto espiritual, allá donde el faraón Satanás nos tenía, hermanos, subyugados, nos tenía prisioneros, nos tenía, hermanos, esclavizados en muerte, en pecado. De allá fue el Señor, y qué cosa, hermanos. Vino el apóstol de Dios. Pónganme atención, hermanos, entendamos esto. A ver, ¿a quién mandó Dios en este tiempo para darnos libertad? Un apóstol de Dios. Y quizás el apóstol de Dios, hermanos, pudiéramos decir nosotros: ¿y cómo nos va a libertar este apóstol de Dios? Y dijo el apóstol de Dios, te lo quiero, hermanos, ¿cómo te diré? Explicar de esta manera. Quizás a lo mejor, ¿cómo lo puede hacer? Dijo Abraham a Isaac: Dios proveerá. Así también, hermanos, el apóstol de Dios a nosotros, Dios nos provee ¿de qué cosa, hermanos? ¿Te acuerdas el salmo que hizo el apóstol, hermanos, inspiró Dios al apóstol de Dios? En aquel salmo que dice: mi Dios es un Dios de bendición. Mi Dios me provee ¿de qué cosa? De todas las cosas. Oye, ¿y qué prohibió en este caso? Prohibió, hermanos, a un cordero.
A un hombre, hermanos, prohibió a su hijo, a su unigénito hijo, para darnos ¿qué cosa? Vida. Para darnos vida, para darnos libertad. Ahora el consejo es, hermanos, fíjate lo que te voy a decir. ¿Qué era, hermanos, qué era lo que nos tenía, hermanos, apartados de Dios? Nuestros pecados. Nuestras, ¿qué cosas, hermanos? Nuestras culpas. Nuestra manera vana de ¿qué? De vivir. ¿Y cómo era nuestra manera vana de vivir? A ver, ¿maldecíamos? Sí. Sí. ¿Mentíamos? Sí. ¿Adulterábamos? ¿Fornicábamos? ¿Robábamos? A lo mejor unos hacían una cosa y otros hacíamos otra ¿qué cosa? Pero todos delante de Dios, ¿cómo nos hallábamos? Faltos. ¿Reos de qué cosa? Reos de muerte. Porque nuestro pecado, hermanos, merecía la muerte. Nuestro pecado merecía, hermanos, ser llevados, hermanos, como decía, hermanos, ser llevados a ese matadero, hermanos. Porque eso era, hermanos, lo que merecían vuestras culpas. Y sin embargo, hermanos, ¿qué hizo el Señor? Nos mandó un apóstol de Dios. Y tomando Él, hermanos, esa autoridad, hermanos, fuimos lavados, fuimos limpiados de qué cosa, hermanos? De todos esos pecados, de todas esas, hermanos, todas esas mala manera de qué? De vivir que teníamos. A ver, ¿qué era lo que había manchado nuestra alma? Las cosas que aprendimos en Egipto. ¿Y qué aprendimos en el Egipto espiritual? La idolatría, sí. La mentira, sí. La borrachera, hermanos, el adulterio, la fornicación, sí. Todo eso aprendimos. Eran costumbres que estaban ¿dónde? Que estaban en... ¿Y quién las podía limpiar? Solamente los... Solamente la sangre de Cristo pudo limpiar ¿qué cosa? Nuestra alma. Limpió nuestra alma, pero no quitó ¿qué cosa? No quitó. Quitó los deseos carnales. Sí, el hermano llegó a la iglesia, la hermana llegó a la iglesia, ya no adultera, ya no fornica, ya no hace drogas, ya no maldice, ya no... Oye, pero hermano, no tiene nuestra carne esos deseos todavía. Pero ahora te voy a decir, ¿por qué ya no adultera el adúltero? Porque tiene memoria de que un día fue ¿qué cosa? Fue lavado. De que un día fue libertado de esa... Antes, hermanos, antes podía dejar de adulterar. No. ¿Por qué no podía? Porque era esclavo del pecado. Hermanos, el que viene el alcoholismo, en la drogadicción, ¿por qué no dejaba ese vicio? Porque era esclavo de eso, lo tenía a Satanás como esclavizado en esa manera. Pero llegó, hermanos, el apóstol de Dios, enviado por Dios, por Cristo en este tiempo, a darnos ¿qué cosa? Ahora el adúltero, aquí está sentado, el que era adúltero antes, aquí está ¿qué? Sentado. El fornicario, el idólatra, hermanos, el borracho, el que era borracho, el que era idólatra, el que era de esto, el que era de aquello, aquí está sentado. A ver, ¿aceptos a la presencia de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Aceptos por qué? Porque hay una sangre, hermanos, que nos lavó. Una sangre, hermanos, que nos dio un nuevo olor. ¿Y es el olor a quién? A Cristo. Cada vez que el Señor, hermanos, exhala en este lugar, exhala ¿a qué cosa? El olor a Cristo, el olor a su Hijo amado, hermanos. Y cada hermanos que exhala este olor, hermanos, ¿qué dice de su pueblo? Estos son mis hijos amados, en los que yo hoy tengo ¿qué cosa? Pero ¿por qué tiene contentamiento? Porque dejaron de hacer lo que ¿qué? Lo que hacían, hermanos, lo que el mundo les había enseñado, lo que Satanás ¿qué cosa? Los incitaba a hacer. Y habiendo recibido la enseñanza del apóstol de Dios, hermanos, enseñanza de Cristo a través del apóstol de Dios, empezamos a hacer obras dignas de ¿qué cosa? Obras dignas de arrepentimiento. Obras, hermanos, que fueron, hermanos, nos ayudó el Señor a llevarlas a qué cosa? A llevarlas a cabo. Obras en las que tú y yo debemos de qué cosa? Permanecer. Si es que acaso queremos alcanzar, ¿qué? ¿Qué quería hacer el pueblo de Israel cuando vieron que se les vino, hermanos, lo difícil que, hermanos, empezaron a batallar, a sufrir? Empezaron a decir a Moisés, para esto nos sacaste. Mejor nos hubieras dejado. ¿Qué deseaba el pueblo? Volver atrás. ¿Tú deseas volver atrás, hermano? No, hermanos. Dios nos ayude. Porque, hermanos, el sacrificio de Cristo no fue en vano. Hay poder en la sangre de Cristo, hermanos. Y hemos recibido una limpieza espiritual. Dice la palabra del Señor, hermanos, ¿para qué es la Santa Cena?
La Santa Cena es para renovar, para pagar nuestros votos delante de nuestro Dios. Renovar el pacto. ¿Cuál pacto? A ver, hermanos, ¿cuál pacto vamos a renovar? Con Dios. A ver, el pacto que hizo Israel con... No. Y No, Dios y nuestro Salvador que nos salvó. Dios mandó Amén. a este Salvador muy grande. Dios le pague, mi hermana. Fíjate, hermano. Gloria al Nosotros Muy vamos, grande. vamos a celebrar un pacto. Porque anoche habló conmigo. Gloria al Sí, Dijo, Dios no le pague. están solos, no están solos. Gloria al Señor. Ese pacto, hermanos, ese pacto que vamos a recordar es el memorial sagrado. Amén. ¿Y qué, hermanos, y qué memoria me trae la muerte de Cristo? Pobrecito, nos trae tristeza, nos trae aflicción. No. ¿Qué nos trae, hermanos? ¿Qué nos trae? ¿Qué memoria nos trae, hermanos, al recordar la muerte de Cristo? Que en su muerte tuvimos vida. Que en su muerte tuvimos qué cosa. Y dijo el Señor, hermanos, estableciendo este pacto, hermanos, recordándolo también el apóstol Pablo lo dijo: cuantas veces comieres este pan y bebieres esta copa, ¿la qué cosa? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él ¿qué? Venga. Oye, pero la hermana, pero el hermano que ha de participar de este pan, de este vino, ¿cómo debe de encontrarse? Limpio. A ver, ¿qué hizo el bautismo con nosotros? Nos limpió ¿de qué cosa? Del pecado. De todo pecado, Sí, amén. de toda inmundicia. Entonces, hermanos, cuando fuimos limpiados, hermanos, de toda inmundicia, de todo pecado, ¿qué hallamos delante de Dios? Gracia. A ver, tanto, hermanos, fue, hermanos, lo que hallamos delante de Dios, que hubo un momento en que Dios se agradó tanto que dijo: ya no son mis siervos, no, dijo ahora, estos son mis hijos. Este es mi hijo, este es mi... Le agradó tanto a Dios nuestra limpieza, hermanos, nuestra entrega a Él, que nos adoptó como ¿qué, hermanos? Como hijo. Como hijos amados. Ahora, hermanos, el hijo, la hija, hermanos, agradecido, el hijo agradecido, ¿cómo debe de mantenerse para llevar, para participar de este memorial sagrado? Limpieza. Que siga mintiendo. No. A ver, que el marido golpeador siga golpeando a la esposa. Que la mujer, hermanos, machota, de esas que golpean. Hay mujeres que golpean a su marido, que lo tienen subyugado ahí, pisoteado y humillándolo. Que lo siga haciendo. No. Que el hijo, que la hija, hermanos, que maldice a sus padres o que contestona con su padre, rebelde, lo siga haciendo. No, dijo un joven, dice, desde que dicen eso, que Dios va a castigar, Dios no castiga a nadie. Yo le gritaba a su mamá, a su papá, le decían: a mí no me están diciendo nada. Una ocasión, hermanos, hasta por ahí fui y le di un aventón a su papá. Su papá ya era un hombre grande, hermanos, unos 70 años, y aquel hombre todo, le doy: a mí no me estés gritando, bien, y mira, te va a arrepender desde que dicen que Dios está arrepentiendo. Y agarró a su papá y lo aventó por ahí. No pasó nada. No vino la reprensión de Dios. No creas que cayó lumbre del cielo, cayó un rayo y lo mató. No, hermanos, no. Llegó un momento, hermanos, en que Dios levantó a aquel hombre o aquel hombre murió. Y cuando ya murió, hermanos, que se vio este hombre, hermanos, sin padre, hermanos, ya no tenía su mamá tampoco, ahí andaba en las calles rondando. Y luego decía su expresión: ¿cuánto diera yo por tener a mi padre? ¿Cuánto diera yo por abrazar a mi padre? Que era el día del padre, el día de la madre, ahí lo veía llorando, borracho, empinándose y llorando. ¿Cuánto diera yo por tener ¿Qué hice con mi padre? ¿Qué hice con mi madre? ¿Valoró? No. Hermanos, y te voy a decir cuántos a veces nosotros, yo me voy a portar, nos desesperamos como el pueblo de Israel porque viene el sufrimiento, porque, hermanos, no viene el tiempo de la bendición. ¿Y qué dicen? Para esto nos sacaste de Egipto. Le dijeron a Moisés: para esto nos sacaste de Egipto, para tenernos aquí con hambre. A veces dice el joven, la joven: quisiera ir al mundo, ya me tiene fastidiada la iglesia. Y no solamente el joven, la joven. Dice, hay hermanos que dicen:
Se me hace fastidioso. Primero empieza con un hermano, si has sabido que el hermano fulano va a la oración, ni vengo. Primero empieza con uno y al rato empieza con otro y al rato termina hasta con el encargado. No. No voy a ir a la iglesia hasta que fulano de tal no lo quiten de ahí. Dijo una persona, le dijo al hermano, oye hermano, ¿por qué no va a la iglesia? Hasta que no borre al hermano fulano de las listas. Entonces yo voy a ir. Porque no me gusta cuando lleva la oración él. ¿Está Dios para cumplir nuestros antojos, hermano? No. Estamos nosotros para sujetarnos a Él. Pero hermanos, ahí estaba el hermano, no voy a ir a la iglesia hasta que no borre al hermano fulano de la lista, entonces yo voy a la iglesia. Pero en la Santa Cena ahí estaba muy, muy presente. A ver, hermano, ¿cómo crees, hermanos, que lo veía Dios a esta persona? Y fíjense lo que les voy a decir, hermanos, pónganme atención. ¿Cuántos hermanos hemos ido a la Santa Cena y hemos tomado, hermanos, el pan? Hemos comido el pan, hemos tomado la copa de vino indignamente. A ver, ¿y nos ha venido el castigo al momento? ¿Y ya nos escapamos del castigo? No, hermanos, sino que, ¿por qué no ha venido la reprensión de Dios? ¿Te acuerdas, hermano, lo que decía el Espíritu de Dios? Dios no quiere la muerte del pecador, sino ¿qué cosa quiere? Sino que el pecador se arrepienta de su mal camino y le busque, hermanos. ¿Y cuál pecador está hablando el Señor? De los que viven en el mundo. No, hermanos, esos son ignorantes, son personas sin conocimiento. ¿A qué? Hermanos, no, hermanos, los pecadores, hermanos, aquellos que fuimos ya limpios de la sangre y cometemos un pecado porque, hermanos, nos cansamos, porque nos ganó el mundo, porque nos ganó la carne, el deseo, y corremos tras el deseo carnal. Somos dignos de sentarnos a la mesa con el Señor. Y pongamos, hermanos, atención en esto. Fíjate lo que te voy a decir. Yo recuerdo, hermanos, una ocasión te voy a poner el ejemplo que puso el hermano Nazón Joaquín en aquella ocasión. Platicaba el hermano Nazón, el apóstol de Dios Nazón, que una ocasión, hermanos, no sé en qué casa, hermanos, uno de los niños se había portado mal. Y aquel padre, hermanos, castigó al niño y le dijo, hermanos, se sentaron todos a la mesa y le dijo a aquel niño, tú no te vas a sentar aquí. Porque tú hiciste esto, hiciste aquello, y ve, métete a tu cuarto, y allá te vas a quedar. A ver, ¿por qué lo hizo aquel padre? Porque era bueno, porque hizo cosas buenas del niño. Porque se portó de la manera que el padre le había dicho. No. ¿Por qué lo mandó, hermano? ¿Por qué no lo dejó sentarse a la mesa? Por la mala acción que hermanos. Por la mala acción, por su mal comportamiento delante de él. Ahora también, hermanos, nuestro Padre espiritual nos está invitando a la mesa. Sí, amén. A ver, ahora aquí es donde conviene, hermanos, y nos conviene pensar a ti y a mí, ¿seré digno de sentarme a la mesa del Señor? A ver, ¿has mentido, hermana? ¿Has maldecido? ¿Te has enojado con tu padre, con tu madre? ¿Ya te reconciliaste? ¿Ya le dijiste a tu papá, a tu mamá, perdóname? El esposo, la esposa, hermano, ¿ya se han reconciliado? El encargado no te vio que te enojaste. Sí, joven, que me oyes, el encargado no oyó lo que dijiste de tu papá, no oíste la rebeldía que mostraste, no te vio. Pero hay alguien que sí, ¿qué cosa? Hay alguien que sí nos vio. ¿Y cómo que sí nos vio? Sí, hermanos, el Espíritu de Dios que mora ¿en dónde? Que mora en nosotros. ¿O no fuiste llena del Espíritu Santo? Entonces, hermanos, ¿cómo decir, no me vio Dios? Si Dios está ¿en qué? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Y cuando el marido, cuando la mujer, hermanos, blasfemia y insulta, ofende, viceversa, al marido a la mujer y la mujer al marido, ¿quién está presente ahí, hermano? No es el Espíritu de Dios. Amén. Nosotros que nos llamamos, nos decimos ser hijos de Dios, los que debemos de hacer la obra de Dios. En el momento que me llega la rebeldía, en el momento que me llega, hermanos, el coraje, desquito todo, ¿qué cosa? Saco todo lo que traigo en el alma o en la carne. Ahí está a veces el marido echándole hasta maldiciones a su esposa. Ahí está a veces la mujer maldiciendo al marido, hasta diciéndole, eres poco hombre, y diciéndole,
Ahí está la hija, el hijo, que a veces le llama la atención. Ay, me arrepiento que ustedes hubieran sido mis padres. ¿Para qué me naciste? ¿Para qué me trajiste al mundo? Hasta, hermanos. Y todas esas obras, ¿quién las ve, hermanos? Dios. Y hablo de los que somos hijos de Dios. Los que tenemos deseos de ir a sentarnos, ¿dónde, hermanos? La mesa. A la mesa del Padre. Porque cada vez que nos sentamos a la mesa del Padre, hermanos, ¿para qué nos sentamos? Para recibir de Él lo que, lo necesario para nuestra vida. La comida sirve para dar vida. Hablo en lo material. Si no come el humano, ¿qué pasa? Se muere. Se muere. Si no bebe el humano, ¿qué pasa? Se muere. Ahora te voy a decir, y como hijos, hermanos, ¿quién es el que nos abastece de esta vida? Dios. Nuestro Padre. Dios. En tu hogar, hermanos, nada menos. Aquí está Michelle con su niña. Si ella no atiende a su niña, no le da de comer, no le da de beber, ¿qué va a pasar con esa criatura? Entonces, ¿quién abastece a esa criatura? Su madre. Si me doy a entender, es un ejemplo que te pongo. Entonces, nosotros, hermanos, si tenemos vida y queremos seguir teniendo vida, ¿a dónde tenemos que recurrir? A la mesa de vuestro Padre para seguir, ¿qué cosa? Alimentándonos, para seguir teniendo vida delante de quién. Pero ¿cómo debe de ser mi comportamiento? ¿Cómo debe de ser mi vida, hermanos? Porque la vida, hermanos, el viejo hombre supuestamente quedó ¿dónde? Quedó sepultado, muerto. ¿Y qué acciones hacía el viejo hombre? El viejo hombre era un adúltero, era un idólatra, era un maldiciento, era un borracho, era un golpeador, era un ofensivo, hermanos, era un vagabundo, eso era el viejo hombre. Pero el nuevo hombre, hermanos, con la imagen de Cristo, ¿cómo debe de portarse? Si sois hijos de Dios, ¿las obras de quién debo hacer? Por eso dijo el Señor Jesucristo, hablando allá en Efesios 5:1, ¿verdad? Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿y qué obras debe de hacer el hermano o la hermana? Pues las obras de Cristo, para poder sentarnos ¿a dónde, hermanos? A la mesa. No vaya a ser que al estar sentados a la mesa, hermanos, ¿te acuerdas de aquel hombre rey que hizo bodas a su hijo? Y al entrar vio a todos vestidos de boda, todos una vestimenta justa, santa, hermanos, digna de estar ¿dónde? En esa fiesta, en esa boda. Pero ahí estaba uno que no estaba vestido de bodas. ¿Y qué dijo aquel hombre? ¿Cómo entraste? Si no estás vestido de qué. De boda. Y mandó el rey atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Ahora te voy a decir, hermanos, vamos a ir a la Santa Cena. ¿A qué vas a la Santa Cena? A ver, Renovar. dice hermano, a renovar el pacto. Y a dar gracias. ¿Qué, hermanos, qué me va a traer a mí, hermanos, el que yo tome coma aquel pan, que yo, hermanos, tome aquella copa? ¿Qué va a hacer con mi vida? Dar gracias y darle gracias a Dios y Dígale. a nuestro Padre Masón Joaquín. Fíjate, hermanos, vamos a leer aquí. Dice ahí en 1 Corintios, capítulo 11. Dice, hermanos, vamos a leer desde el 27. 11:27. Dice para la gloria del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es lo que está diciendo el texto, hermano. Y quiero que tratemos de sacarle la esencia, lo más que podamos entender. Porque lo hemos leído muchas veces, lo hemos oído muchas veces y de muchos. Pero en realidad, hermanos, le has dado la debida interpretación. Es lo que está diciendo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. A ver, hermano, ¿qué entiendes tú por indigno? A ver, ayúdame. Inmerecedor. A ver, sí. Dice, hermano, inmerecedor. Pero ¿cómo me haría yo inmerecedor de este pan, de este vino? ¿Cómo me haría indigno de estas cosas? Así
haciendo lo contrario a la voluntad A ver. de nuestro Dios. Dijo el apóstol de Dios, redoblen las oraciones. Y ahí en Tucson, hermanos, no sé aquí ustedes, pero allá en Tucson hay hermanos que a una oración. Hay hermanos que tienen libertad de ir a las oraciones y no van. Pero llegan y, ay, es que el siervo de Dios está enfermo. Pero hermanos, te voy a decir, se compadece Dios el que yo diga, ay, es que pobrecito el apóstol de Dios. Y luego, fíjate, a veces hasta no sabemos ni qué, hermanos, ni hablar. Pobrecito el apóstol de Dios, ahí lo tienen preso. ¿Qué has hecho tú para la libertad del apóstol de Dios? ¿Qué he hecho yo, hermano? Si Él nos está diciendo, redoblen sus oraciones, esté el hermano más apegado, acérquese más. ¿Y qué hacemos muchos? Pues como quieran, ahí hay muchos en la iglesia. A ver, estamos pidiendo, hermano, nos estamos compadeciendo del que está preso. Pero vas a llegar tú a la Santa Cena y tú sabes que en la Santa Cena se recibe perdón de pecado. ¿Y qué deseas tú al tomar el pan y el vino? ¿Misericordia? ¿No la deseamos? Sí. Va a decir Dios, ¿tuviste misericordia del que está preso? ¿Y cómo podemos mostrar nosotros nuestro, qué te diré, hermanos, nuestra amor, ¿por qué no decirlo también, nuestra misericordia hacia al apóstol de Dios? Sí. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos manifestar? Oraciones, Siendo obedientes a lo que Él, ¿qué cosa? que Dios lo bendiga. Que el hermano mientras tenga, entre más tiempo tenga y se hinque a orar, que Él está manifestando a Dios. Hermanos, que tiene amor a quién? Al apóstol de Dios. Porque, hermanos, el amor se demuestra con qué, hermanos? Con hechos. Con hechos. Ya la hermana tiene un momentito y se acuerda, voy a ir al templo. ¿A dónde vas? Voy a orar para que Dios le dé libertad al apóstol de Dios. Que hermanos, tiene otro momentito y ahí la ves hincada. Y hermanos, ¿qué estás haciendo? Estoy orando para que Dios tenga misericordia de mi padre y le dé su libertad. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros mejor nos ponemos a ver televisión? Mejor nos ponemos a estar con nuestro teléfono viendo lo que no nos edifica en nada. Mientras el justo ahí está en la cárcel pidiéndole al Señor, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Van a ir a la Santa Cena y se va a hincar el día 1 y va a decir, Señor, ten misericordia de ellos. Se va a hincar el día 14 y va a decir, Señor, si algo te deben, cóbramelo a mí. ¿Y qué has hecho tú por el apóstol de Dios? ¿Qué he hecho yo por el apóstol de Dios? Porque mejor me es quedarme dormido a las 5 de la mañana que irme a la oración mientras él a las 4 ya está orándole al Señor. Y lo oímos por testimonio de los que están ahí presos. Que a temprana hora ya está llorando el apóstol de Dios. Ya está pidiendo por ti, ya está pidiendo por mí. Y tú, hermana, y yo, hermano, ¿qué estamos haciendo a las 5? Mejor prefiero dormir porque mi carne, mi cuerpo está cansado. Y quiero darle ese gusto a mi carne. Pero llega la Santa Cena y ya el hermano anda comprando ropa nueva, ya la hermana anda comprando maletas nuevas, ya el hermano ya le habló a sus familiares, alístense, porque llegando allá vamos a gozar. ¿Has entendido, hermanos, de veras qué es la Santa Cena? ¿Has entendido, hermano, de veras qué es tomar el pan y el vino? ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué te va a traer si lo tomas dignamente? ¿Sabes qué te va a causar si lo tomas indignamente? Y no pensemos, hermanos, no lo tomemos esto como un poema, como una recitación o como un canto de amor, no, hermanos. Esto a su debido tiempo, hermanos. Dios nos va a cobrar lo bueno, lo malo, que qué cosa que hagamos. A ver, y yo quiero que lo entendamos. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Qué hizo Egipto con los hijos de Israel? Con los que iban haciendo. Los mataban. Mató a los bebitos. A los últimos que les nacían, y quiero que lo entendamos. Dijo el Señor, mía es la venganza y yo daré el pago. A ver, ¿tomó venganza el Señor de eso? Pongan atención. ¿Tomó venganza el Señor de eso? Sí. ¿No les mató sus primogénitos? Entonces, a ver, ¿cuándo? Cuando Dios quiso. Por eso te digo, dice el hermano, aquel toma así, ni le ha ido mal, le va más mejor. Mira, fulano se salió de la iglesia y le va mejor. ¿No hemos visto eso, hermanos? A ver,
No hemos visto de hermanos, de hermanas que dejaron la iglesia y no las vemos prosperadas en el mundo. ¿Y cuántos? Y dicen ellos, no, yo antes estaba en la iglesia y nomás me salí, mira cómo me va. Entendió de veras, hermanos. Entendió de veras el sacrificio de Cristo. Ahora te voy a decir, hermanos, el sacrificio de Cristo, hermanos, ¿dónde dice la Escritura que si te bautizabas, Dios te iba a hacer rico, te iba a hacer pobre? Nada tiene que ver el sacrificio que hizo Cristo. Quiero que lo entendamos. ¿Para qué fue el sacrificio de Cristo? Para darnos libertad. Para darnos vida eterna. A ver, Amén. viviendo pobre o viviendo ricamente. Pero mientras hagamos la voluntad de Cristo, de Dios, ¿qué nos va a dar el Señor? Salvación. Vida eterna. Salvación y vida. Gloria al Señor. Pero soy pobre. Quiere decir que como soy pobre, Dios no me va a salvar porque mira, fulano le dio más, entonces él es más bendecido de Dios. Así, hermano. No, hermanos. Fíjate lo que te voy a decir, hermano, y entendámoslo. Hay hermanos muy prosperados, hermanos, en la iglesia. Sí. ¿Sí o no? Sí. A ver, ¿y delante de Dios son mejor que tú? No, todos somos iguales. No, hermano, porque delante de Dios todos costamos el mismo precio. Así es. ¿Pero por qué el hermano tiene más? ¿Por qué la hermana tiene menos? Porque Dios no quiere. Porque el hermano. Hermanos, ese es ¿qué te diré, hermanos? Es el destino de la vida, de nuestro destino que nos ha tocado. Pero, hermanos, el destino que tenemos en el mundo, pero hay un destino que tenemos todos en la iglesia del Señor. Un mismo destino. ¿Cuál es? Que si somos fieles, a ver, Fiana, si eres fiel, ¿qué vas a alcanzar? Ese es su destino. Pero yo voy a ser más fiel que tú, ¿qué voy a alcanzar? Pero la hermana va a ser más fiel que yo, ¿qué va a alcanzar? ¿Algo diferente a lo mío? No, hermanos. O sea, en la iglesia del Señor todos tenemos una meta, un destino, un propósito. ¿Y cuál es? Llegar, hermanos, a alcanzar la vida eterna. Pero ¿cómo se alcanza esa vida eterna? Haciendo la voluntad de nuestro Dios. Eso, y lo está diciendo, me voy a acabar tu hermano. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y fíjate lo que dice. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Veníamos de Guadalajara, tomó la Santa Cena y llegó grave un hermano, ya se moría el hermano. Y le decían los hijos, ¿a eso fuiste a la Santa Cena? ¿A enfermarte? ¿Qué voy a andar haciendo allá? Y dijo a aquella hermana, preferible, mija. Si llegué enfermo, ustedes no entienden. Pero volteó y le dijo a los que eran hermanos, ¿saben por qué vengo enfermo? Porque sé que en mí había algo indigno. Y esta enfermedad es para que yo me reconozca delante de Dios, que, hermano, a Dios no puede ser burlado. Yo quise encubrir algo y le habló al ministro y le confesó al hermano, mire, yo pienso que estoy enfermo porque antes de ir a la Santa Cena hice esto y me atreví a... sí, hermano. Ella se oró por él, qué curioso. Los doctores no le hallaban, pero al confesarle, hermana, su pecado, pronto se alivió. A ver, prueba de que había comido ¿qué? De que había tomado ¿cómo? Indignamente. Y dice, y muchos, ya de lo que está diciendo, que los que beben, hermanos, toman la Santa Cena indignamente, muchos enfermos. ¿Para qué es la enfermedad? ¿Qué hace? ¿Qué trata Dios de decir a través de qué enfermedad? Estamos mal delante de... muchos debilitados. Otros que fueron a la Santa Cena, llegamos y ya no están en la iglesia. ¿Dónde están? Se fueron al mundo. Se debilitaron, ¿por qué? Otros hermanos... Otros duermen. Llegamos a la Santa Cena, mi madre fue una de ellas, hermano. Llegamos a la Santa Cena contentos, mi madre buena y sana, llegamos y el día 12 de agosto duerme mi madre. Muchos duermen. Ahora, ¿por qué no alcanzó a tomar la Santa Cena? Yo le decía al hermano, pues no alcanzó a tomar la Santa Cena. No,
Pero dijo el apóstol de Dios, hermanos, y recuerdo ese, le dan la noticia al apóstol de Dios, hermano, durmió una hermana que venía de San Antonio y pues los hermanos aquí, dice el apóstol de Dios, yo le voy a regalar todo, yo voy a hacerme cargo. Hermanos, el apóstol de Dios le compró la caja, hermanos, el apóstol de Dios pagó para que hicieran los gastos fúnebres ahí, y dijo el apóstol de Dios en estas palabras, es una hermana fiel que ha dormido en los brazos del Señor. Amén. A ver, lo dijo el apóstol de Dios, fíjate. Ahora te voy a decir, y yo decía, pero me dicen que mi mamá, yo le decía a la encargada, hermano Agustino, hermano, pero mi mamá vivía una vida, pues, se peleaba con mi papá, mire, y vivían de pleito, hermano, y mi temor es que a lo mejor en un pleito le haya dado. No, hermano, decía el hermano en sus palabras, siéntate de la torre, voy a hablar contigo. Venían, hermanos, fíjate lo que te quiero decir, venían mis hermanos, venía la iglesia, hermanos, de Uvalde, Texas, y en ellos venía mi papá y mi mamá, y venían en aquel camión, y dice, hermanos, por testimonio, que venían batallándose, hermanos, se paraba el camión, se desbarataba, se les ponchaba una llanta, y los separaban y todo, y dice que, hermanos, el encargado venía con ellos, y les dijo, a ver, alguien de aquí viene mal. Y se van a reconciliar todos ahorita. Si no, no nos vamos a mover hasta que se reconcilien todos. Porque esto, aquí alguien no va dignamente. Y dice el hermano, hermanos, por testimonio. Mi papá y mi mamá ya se odiaban al último. Y mi mamá quería dejar a mi papá y no se veían bien. Y dice el hermano, hermanos, que fueron los primeros que se juntaron. Y hermanos, empezó mi madre a abrazar a mi padre, decía, y en una voz recia, decía el hermano, hizo una oración tan fuerte que todos la oímos, y hermano, dice, para que no tengas ese pendiente, decía, le dijo tu mamá a tu papá en aquella oración que hacía, viejo, perdóname, yo te odiaba, pero hoy entiendo que estoy mal delante de Dios, y abrazó a tu papá, y le besó, y ahí lloraron los dos juntos, y él también la abrazó a ella, y se sintió, dejó la iglesia de orar. Dejó la iglesia de orar y tu padre y tu madre fueron los que se quedaron allí en medio y la iglesia sintiendo la bendición. ¿Quiénes eran los que iban mal? Yo dije, pues sin duda mi papá. ¿Pero qué recibió tu mamá y tu papá? A ver, se acabó aquella oración y salimos, mire, y el camión, todos intactos llegamos a Guadalajara. Se limpió tu mamá, se limpió tu papá. Venían en coraje. Decía, hermanos, llegué, hermanos, y un día antes, 2 días antes, yo le decía a mi mamá, dice, hijo, siéntate, quiero platicar contigo. Me lo dijo ahí en Guadalajara. Fue el día 11 de agosto, hermano, y me dice, oye, hijo, fíjate que anoche tuve un sueño. Un sueño, dice, que hace años atrás lo soñé también antes de entrar a la iglesia o cuando entré a la iglesia. Yo soñé este sueño, dice, vi que había una tipo montaña, dice, allá arriba, y andaban unos ángeles construyendo, dice, estaban como construyendo una recámara, y decía mi madre estas palabras, te lo digo como un testimonio, decía, y vi de que andaban estos ángeles haciendo aquella recámara, hicieron un camino, y en ese camino lo estaban, en lugar de ponerle cemento o piedra, le estaban poniendo perlas. Y yo me acerqué y le dije a aquellos, y yo sabía que eran ángeles, y les dije, oigan, ¿qué están haciendo? Y uno de ellos me contestó y me dijo, dice, esta cama es para alguien muy especial que va a descansar aquí. Porque todos los hijos de Dios son especiales, decía, le digo a aquel ángel. Amén. Entonces, aquí va a venir a descansar una persona muy especial, muy querida de parte de Dios, porque Dios a sus hijos los ama y no quiere que sus hijos sufran de nada. Y decía mi mamá, yo en aquel sueño me quedé viendo y le faltaba un buen tramo, y iban poniendo aquellos ángeles, aquellas perlas, amigo. Y yo decía entre mí, ¿quién será el que se va a venir a acostar a este lugar? Dice, hoy han pasado 12 años y anoche tuve el mismo sueño. Dice, y a ese lugar le faltaba una perla. Y llegué yo y le dije a aquellos ángeles, ya mero la acaban. Y me dijo aquel ángel, sí, hermana, sí. Le dijeron, sí, ya mero la acabamos. Le dijeron, hermano, sí, ya mero la acabamos, porque aquí es donde vas a descansar tú.
La mamá de Y yo me quedé viendo, hermano. Y decía mi mamá, pero yo ya me voy, hijo. Te encargo una cosa. Sé fiel a Dios. Venimos a la Santa Cena. Y cada vez que vengas a la Santa Cena, hazte una prueba. ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo viviste todo el año? ¿De veras fuiste fiel a Dios? No mentiste, no maldeciste, no hiciste cosas vanas delante de Dios. Porque si hiciste esto, eres indigno de estar en este lugar. Yo ya me voy. Y yo me quedaba, hermano, Dios, mamá, pero no te vas a morir. No, yo ya me voy. Anoche, y ya fue cuando me dice, anoche vi de este ángel, me dijo, esta es la última perla que falta en este lugar. Y tú vas a descansar aquí. Por eso quise sentarme contigo a la mesa, cenemos y cenamos, hermano. Y yo todavía incrédulo, fui y la llevé, hermanos, se estaban quedando atrás del hospital Siloé, fui y la llevé. Y ya, hermano, se quedó muy contenta, la abracé. Mamá, mañana te veo, mañana vengo para ir a comer. No vengas, porque yo ya me voy con el Señor. Pues sí, le digo, todos tenemos esa esperanza, mamá, de ir con Dios. Sí, pero yo ya me voy. Sé fiel, hijo, por favor, me decía, cuida de tus hermanas, cuida de tus hijos, sé fiel al Señor, porque yo ya estoy lista, yo ya me voy, hermanos, y la dejé y me fui, y otro día a las 9 de la mañana llegaron y me dijeron, hermano, su mamá dormía en los brazos del Gloria al Señor. Señor. Gloria a Dios. Y me acordé del consejo, que fuera digno de las cosas de Dios. Y le decía yo al Señor, a mis hermanos no lo puedo creer. Mi mamá ayer me lo dijo, mi mamá me lo explicó y no lo entendí. Bueno, nos pasaron a ver al apóstol de Dios porque había dormido mi mamá y nos llevaron con el apóstol de Dios. Y yo llegaba, mi padre y mi hermana y yo llegábamos ante la presencia del apóstol de Dios y decía el apóstol de Dios, no tengan temores. O sea, tu madre está descansando en los brazos del Señor. ¿Qué consejo te dio tu mamá? Y yo, hermano, decía al apóstol de Dios, pues que le fuera fiel al Señor. Y tratara de venir a la Santa Cena dignamente. Y si le entendiste lo que te dijo, sí, no mientas. Era lo que decía el apóstol, no mientas, no maldigas, no abuses, no peques. Tu madre alcanzó la bendición. ¿Cuántos otros hermanos han alcanzado la bendición? Así nos... Entonces, hermanos, te voy a decir, y me ponía a pensar yo ciertamente, y me pongo decía yo después, ¿qué tal si mi mamá no se hubiera reconciliado? No se hubiera salvado. ¿Qué tal si mi mamá no hubiera venido a la Santa Cena? ¿Qué hubiera pasado con ella? Pero esto me sirve ya no a ella, ahora esto me sirve para recapacitar. Y yo digo, hermanos, ¿cómo estoy delante de Dios hoy? Si yo, hermanos, a veces volteo y por coraje, por cansancio, discuto con mi esposa, con mis hijas, les digo de cosas. Yo no sé si las ofendo en mi manera de ser, pero muy justo, muy santo. Voy a ir a la Santa Cena, me voy a sentar a la mesa y voy a exigirle a mi Padre, dame. Sí, hermanos. ¿Qué me irá a decir el Señor? Como le dijo aquel padre, hermanos, a aquel niño, tú no vas a comer. Te portaste mal, vete a tu cuarto. ¿Qué va a sentir tu corazón, hermanos? Va a sentir el menosprecio de Dios. ¿Qué vas a sentir, hermanos? Que vayas a querer entrar al reino de los cielos y te diga el Señor, no, tú no entras porque no obedeciste al apóstol de Dios, no obedeciste a mi siervo al que yo te mandé. Tú no vas a entrar aquí, tú no eres apto para este lugar. ¿Qué va a sentir tu corazón? Ay, hermano, pero desde que están diciendo eso, sí, hermano. Venía el pueblo de Egipto a Canaán, hermanos, y muchos, ¿qué pasó? Ahí quedaron, ¿por qué? Porque desde que salimos están diciendo que vamos, no, esto ya no. Y ahí quedaron postrados. Nosotros vamos peregrinando, hermanos. Salimos del Egipto espiritual porque vamos a la tierra de Canaán espiritual también. Y es una trayectoria donde aquí no va una nube, no,
Aquí va un apóstol de Dios. Sí, amén. Gloria al Señor. Sí, hermanos. Aquí no va hermanos, una antorcha que brilla en la noche. No, aquí tenemos a la luz del mundo. Un apóstol, un siervo de Dios y auténtico, apóstol de Jesucristo. La luz del mundo, su palabra que nos va, ¿qué cosa? Nos va dirigiendo, nos va llevando por el buen camino. Sí, amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué debe de hacer el hermano? ¿Qué debe de hacer la hermana? Decíamos, el que bebe, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. A ver, Diana, vas a tomar la Santa Cena. ¿Cómo estás? No me digas, no lo digas, pero ¿cómo te sientes? ¿La vas a tomar? A ver, Michelle, vas a tomar la Santa Cena. Pero no vamos a ir, hermano, pero espiritualmente, ¿qué cosa? ¿Cómo se siente? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué has hecho por Dios? ¿Has llevado la vida correcta? Hermano Enrique, yo, vamos a sentarnos a la mesa. ¿Cómo nos va a ver mi padre? Venid a mí, benditos de mi padre. O nos va a decir, váyanse, no los quiero ver. ¿Qué es lo que nos retiraría, hermanos, de la mesa del Señor? El pecado, hermanos. La falta de comprensión al apóstol de Dios. A ver, ¿comprendemos al apóstol de Dios? ¿Qué es comprender, hermanos, al apóstol de Dios? Creer en Él porque Dios lo eligió. Hermanos, Y creer. Bendito Él Dios. para la salvación de nosotros. Dios le pague, amén. Gloria al Señor. Y que todo lo que Él dice es para qué cosa. Para obedecer. Para obedecer. Y que no obedece. Dijo un hermano, paga diezmos. No. Yo pienso que, a ver, hermano, le llaman Malaquías 3:7. Ya por ahí dijo el Señor, malditos sois toda la nación, porque me habéis robado. Y dijo la nación, ¿en qué te hemos robado? En diezmos y ofrendas. A ver, hermano, usted que no paga diezmos, ¿cómo es delante de Dios? Ay, hermano, no lo entendía. Y sin cobrar el hermano, y yo, Señor, yo no quiero ser maldito. Dame la fe para pagar diezmos. Es algo que lucho. Y empezó el hermano. A ver, sintió el peso de la palabra. A ver, y el diezmo, hermanos, ¿no lo estableció también el siervo de Dios? Establecido por Dios, pero ¿no lo ha establecido también el siervo de Dios aquí? También, hermanos. Pero el hermano no, decía, y te digo, en algo tan simple. A ver, hermanos. Dice el hermano, hermanos. No, yo pienso que es mentira. Una ocasión se paró otro hermano y dice, todo aquel hermano, toda aquella hermana que se pierde la oración del siervo de Dios, el día que menos piense, lo va a sorprender la muerte y se va a perder. Se rió una hermana. Ay, hermano, usted exagera. Yo no creo que nada más porque no ore un día por el apóstol de Dios me voy a morir. Bueno, me voy a perder, perdón. Salió el testimonio. Llegó el apóstol de Dios de un viaje y sale y una hermana, a ver, hermana, ¿dónde está fulana tal? Ah, hermano, durmió. No durmió. Sí, hermano, no durmió, se perdió, porque nunca oró por la elección. Siempre llegaba tarde. Y no que nunca oró, o sea, que no era constante a qué cosa. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces oramos por la elección? Te digo, ahorita está preso. Y seamos realistas, ¿ahorita está dónde? Está preso, privado de qué cosa. ¿Tú crees que estará muy contento, muy alegre? Y sin embargo, desde ahí nos está mandando qué cosa. Confortación, ayuda. ¿Qué debería de hacer yo, hermanos? Yo debería de ser agradecido también. Sí, a las 12 hay una consagración. Sí. Sí. ¿Qué debería hacer el hermano o la hermana agradecida? A las 12, hincarse en su trabajo, donde sea, hincarse y decirle, Señor, bendice a tu apóstol. A las 8 de la noche hay otra oración que hace el apóstol de Dios. Si de veras, hermanos, llamamos, ¿qué debemos de hacer? Unidos en su oración. Bueno, la Santa Cena, ir a celebrar la Santa Cena no es llevar ropa nueva, tacones nuevos, vestidos para ir a presumirlos. No, hermanos, eso no es la Santa Cena. Eso no es ir a la Santa Cena. Ir a conmemorar o ir, hermanos, a hacer memoria del hermanos, de este acto tan sagrado es llevar un corazón limpio de ¿qué? De toda culpa. Un corazón lleno, hermanos, de la bendición, lleno de la obediencia
a la palabra bendita de nuestro Dios. Hermanos, Dios nos ayude a ti y a mí a cada día para, hermanos, poder tomar en cuenta, hermanos, lo que es la Santa Cena y poder, hermanos, participar de ella dignamente. Decía, hermanos, lo que me mandaban, decía, debe de haber un cambio. Fíjate lo que decía, hermanos, la palabra que me daban, dice, debe de haber un cambio de 360 grados para que no sea culpado de la muerte y de la sangre del Señor Santo. El Señor Santo. Renovar el pacto con nuestro Dios es ir a celebrar la Santa Cena. Sí, amén. Pero ¿cómo? Con una conciencia limpia, de un corazón, hermano, sincero. Dice, y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con cánticos y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y retendrán el gozo y la alegría y huirán las tristezas y el gemido de ellos. Eso lo dice en Isaías 35:10. Y lo dice Isaías 51, del 10 al 11. No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino en camino a las profundidades de la mar. Y luego dice, Mateos 20:28, perdón. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 1 Timoteo 2:6. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. Voz de gozo y voz de alegría. La voz del novio y la voz de la novia. La voz de los que dicen, dad gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sí, amén. Y de los que traen ofrenda de acción de gracia a la casa del Señor, porque restaurará el bienestar de esta tierra como fueron principios, dice el Señor. Sea para la honra y la gloria del Señor. Vamos, hermanos, a entonar, aunque sea una estrofa de una alabanza, para que mis hermanos depositen su ofrenda. Y así, hermanos, Señor, quédate conmigo. Fíjate, Señor. vamos a entonar nuestra alabanza 154. Vamos a entonar para depositar la ofrenda, hermanos. 154, que dice, divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de Jesús. Vamos a entonar nuestra alabanza y sea para la honra y la gloria del Señor. Amén. Divino compañero Del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de Jesús. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde.
Salvador. Contigo la jornada se hace corta, no habrá sed ni el sol fatigará mi ser, si en el mar las amenazan, tus sombrillas majestuoso andarán. Quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar, hazlo tu morada,